Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Perspectiva, un programa de opinión y actualidad que se realiza desde la Universidad del Cauca. Saludamos a todos nuestros televidentes en los canales locales y en Zoom, Canal Universitario Nacional. Hoy tenemos el gusto y el honor de estar con una de las escritoras y de las poetas más importantes del departamento del Cauca, aunque si bien ha hecho su carrera literaria en el vecino departamento del Valle, es de aquí, en el Cauca vienen las raíces de sus historias. Estamos con la escritora y poeta Mari Grueso, ya licenciada en Español y Literatura, egresada de la Universidad del Quindío, es especialista en enseñanza de literatura en esa misma universidad y también viene con especialización en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Más que estos títulos, Mari Grueso ha sido descrita por la profesora Elizabeth Castillo como la poética emoción pacífica, una de las escritoras más importantes del país. Mari Grueso, bienvenida. Muchas gracias y muy amable por esta invitación. Bueno, Mari, vamos a comenzar hablando de algo que usted ha venido insistiendo en los últimos meses y es un tránsito desde la oralidad a la escritura y está haciendo ese tránsito con libros para niños. ¿Por qué hacer ese tránsito? ¿Por qué hacer ese tránsito? Para mí es fundamental porque yo vengo de la oralidad. Nosotros venimos de la oralidad, los negros. Bueno, la oralidad ha sido para todo el mundo, sí, pero para nosotros ha sido fundamental, ha sido como la columna vertebral de todo, porque todas las enseñanzas han sido a través de la oralidad. Pero la oralidad empieza a perder espacio con tanta tecnología. Ya uno no va a encontrar a los niños para sentarlos por las tardes a escuchar cuentos. Estos niños van a buscar el internet, van a buscar las diferentes maneras de divertirse, porque los cuentos en la oralidad, además de diversión, daban una enseñanza. Siempre hay una enseñanza allí. Entonces, el paso de la oralidad a la escritura es porque en el tiempo la oralidad empieza a perder algunos elementos cuando van de boca en boca. Uh-huh. Buscamos sinónimos para, ¿qué fue lo que dijo? Él o ella dijo una palabrita, bueno, más o menos así. Entonces, ese sinónimo puede ser exacto o puede no serlo. Pero si usted escribe, lo que escribe lo va a encontrar en la misma página y de la misma manera. Entonces hay urgencia de pasar de la oralidad a la escritura para que perdure en el tiempo lo dicho. Porque al final se van perdiendo tantos elementos importantes en el cuento o en la oralidad que se pierden y no se recuperan. Pero lo que está escrito siempre va a estar allí de la misma manera y en la misma página. ¿Por qué hacerlo, Mari, con libros infantiles? Hacerlo con libros infantiles porque son a los niños a quien tiene uno que apostarle. En este caso yo le apuesto a los niños y pienso que los últimos tiempos de mi vida voy a dedicarle a ellos. Porque los grandes ya ellos buscan sus diferentes maneras de comunicarse y comunicar. Pero los niños, las bases son la primera infancia, la primaria. Entonces estos cuentos le vendrán sirviendo de base para el futuro, ¿no? Para ya el bachillerato, para luego la universidad. Y sobre todo que estos textos tienen la particularidad que hablan de lo negro, la forma, la visión nuestra del Pacífico o de cualquier parte, pero básicamente del Pacífico, y entonces ellos se sienten identificados. Además, si los otros nos ven en los libros que están estudiando, ya hay un paso para que la discriminación racial empiece a salir del aula, porque es desde allí donde empieza.
Esa es la función que usted busca, maestra, con este libro, La cucarachita mandinga, con la muñeca negra, es empezar a identificar eso. Sí, claro. Con los niños y con niñas. los niños empiezan a mirar, ya se identifican aquí y los otros también nos miran. También van a leer nuestro propio cuento. Los leen los niños negros y los no negros. Y entonces se van acostumbrando a nuestra cultura, a nuestra identidad, a conocer muchas cosas nuestras que ellos no conocen. Por ejemplo, nosotros hablamos aquí en estos libros, usted puede hablar de las ballenas yubartas, por ejemplo, puede hablar de una serie de las casas de palafitos que no las conocen aquí. El maestro va a buscar en el diccionario o los manda a ellos y van a conocer una cantidad de elementos que son nuestros y que ellos no conocen, pero por cultura general es importante que también lo conozcan. En estos libros hay algunos apartes en donde usted comienza a que las niñas sobre todo empiecen a identificar partes de su cuerpo, de sus peinados, de su cultura. ¿Cómo son los detalles de estos libros, ¿no? Bueno, cada libro de estos tiene una función específica. Exacto. La niña en el espejo, por ejemplo. Por ejemplo. Esta es una niña negra, pero no tiene el tono así como el mío, sino que es un poquito más claro, porque los negros van de diferentes tonos. Si estamos en una aula de clase, usted ve personas bien negras y otras que van aclarando un poquito hasta que llegan a mulato, después pasan a mestizos, ¿sí? Entonces, pero no todo el mundo se identifica. Entonces esta niña se mira en el espejo y se identifica, mira sus rasgos y dice, yo soy negra y soy bella, porque ese es el otro asunto. Nosotros tenemos su propia belleza. No necesariamente hay que tener una nariz bien perfilada, una boca bien delgada, o un pelo liso para ser bella. La belleza es algo que la belleza no es uniforme. O sea, lo que para mí es bello, para usted no. No hay una belleza estándar para todos. Entonces nosotros tenemos su propia belleza y unas negras hermosas, despampanantes. Hay que reconocerse y hay que valorarse como somos. Entonces esta niña se ve y se valora. Y mira su rostro, se autorreconoce negra y se autorreconoce bella. Maestra, vamos a nuestro primer corte de comerciales y ya regresamos con la segunda parte de esta entrevista con la escritora y poeta Mari Grueso. La Universidad del Cauca rinde cuentas a la sociedad. 10ª audiencia pública de rendición de cuentas a la sociedad, vigencia 2019. Compromiso con la paz territorial, la transparencia y los derechos humanos. Jueves 2 de abril de 2020, Paraninfo Francisco José de Caldas, 9 de la mañana. Lugar de inscripción de participantes, ventanilla única, Claustro de Santo Domingo, calle Quinta número 470 y a través del portal web de la Universidad del Cauca, www.unicauca.edu.co en el enlace Audiencia Pública. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Continuamos con nuestro programa Perspectivas, un espacio de opinión y análisis producido desde la Universidad del Cauca, esta vez con la escritora y poeta Mari Grueso, quien nos viene hablando, maestra, de estos libros de literatura infantil como La muñeca negra y otros que usted nos ha traído a compartir aquí. Y quería preguntarle por parte de su historia de vida en relación a estos libros. Usted viene del Pacífico y ha vivido en carne propia, ha conocido las historias del dolor, del conflicto armado en esta zona del país. Y esas vivencias se vivieron en parte en muchos de sus poemas. En esta antología, por ejemplo, Negra Soy, uno ve esas historias. En estos libros infantiles están esas historias. ¿Usted también pretende que los niños y niñas afro conozcan lo que ha pasado en el conflicto armado en el país y en el Pacífico? No, en los textos que están aquí no lo he introducido todavía. Estoy tratando de que se tengan bien fundamentadas sus bases, sus valores éticos, morales, porque esa era una de las cosas que más
hacían énfasis nuestros padres. A través de la oralidad de los cuentos nos estaban induciendo a ser personas de bien. Unos ciertos valores que en cada uno de estos textos usted va a encontrar. Entonces, a partir de esos fundamentos de valores, ahora sí vamos a enfrentarnos a los problemas sociales que nos aquejan y que les ha tocado vivir a los niños muy de cerca. Entonces, ya a futuro, si tengo futuro, vamos a hablar entonces del conflicto armado y de qué manera le ha llegado a los niños, incluyendo la cultura. Nosotros hemos sido muy afectados culturalmente porque el desarraigo ha hecho que al salir uno de nuestra tierra y venir a ocupar otros espacios, llegamos y no podemos manifestarnos como nosotros quisiéramos, porque no es la costumbre de ese lugar. Entonces, por ejemplo, con los arrullos, con los alabados, eso de cantarle al muerto toda la noche, eso lo hacemos nosotros, los negros. Entonces venimos aquí a cantar y la gente eso le parece cosa rara. Viejos negros vienen a hacer bulla, a hacer escándalo, pero ¿quién ha visto? ¿Sí? Entonces uno trata de amoldarse, ha tratado de amoldarse y de acomodarse a las circunstancias. Entonces hemos perdido muchas cosas de nuestra cultura y los niños ya desconocen muchas de esas formas de vida nuestra, porque al traerlo, porque han venido de su lugar, han sido desarraigados por las circunstancias sociales, no han podido seguir con las tradiciones culturales. Esta experiencia también la ha llevado a México, a un estado del sur de ese país como Oaxaca. ¿Cómo fue esa experiencia, maestra, de haber llegado a México, un país con una fuerte presencia indígena? Sí, y desconocido el negro totalmente a la parte donde me tocó ir. Yo tuve que preguntar, bueno, ¿y aquí no hay negro? Me dijeron, sí, hay negro, pero allá me dieron el lugar, estaba como a 6 horas de Oaxaca. Ajá. Entonces la gente me veía como un bicho raro. Dije yo, no, esto es complicado. Me tocó entonces una conferencia con docentes. Sí. Y yo les dije a los profesores, ustedes no le han enseñado a sus alumnos que hay una etnia negra, hay unas personas de raza negra, porque es que me veían y no, eso era que hablaban y que no sé qué. Se sentían como una extraña. Claro, es que qué cosa. Después me tocó hablar con los niños y dije unos poemas y luego hablé con ellos y cuando se terminó el evento, eso me hicieron, mejor dicho, una cantidad de niños rodeándome, no tenían dónde tener el autógrafo mío y entonces me ponían el brazo para que les firmara allí. Maestra, eso que vivió en México puede ser una metáfora de algo que ocurre en Colombia. Si bien un niño en Colombia no puede decir que no ha visto a una poeta, pero no la leemos, no las conocemos, es decir, no al punto de no verla, pero si le preguntamos a un niño por una escritora afro, es muy difícil que nos responda. Seguramente le va a decir que no conoce. Hubo un programa del canal nacional y donde preguntaban que si conocían a un autor negro y las personas decían que no, y a negros mismos decían que no conocían autores negros. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. Y eso buscan estos libros. Eso buscan desde la primera infancia, para que los niños no puedan decir que no han visto un texto de una escritora donde aparecen los niños negros. Y en el Valle del Cauca ya la conocen, que es donde usted sobre todo ha ido desarrollando este trabajo. En el Valle del Cauca, claro, Los niños ya la sí, referencian. la mayoría me reconoce. Bueno, no en el Valle del Cauca, casi en todo el país, porque donde he ido, alguien me conoce. He ido a lugares más inverosímiles. ¿Cómo cuáles? Como fui por allá ¿Cuál le ha sorprendido? me sorprendió mucho un San Gabriel, Sí.
por allá por Manizales, para Caldas, por allá, pero eso había que subir y subir y subir. Yo dije, ¿y esta gente que vino a hacer acá? Me dijeron que cuando la guerra de los 1000 días, y yo dije que fueron a esconder por allá. Entonces, ellos con la cara rojita, que parecían tomate o manzanitas, y con mucha ruana, y tomando aguardiente todo el día, y fumando por el frío. Y resulta que allá la gente me conocía. Porque habían unos programas de Canal Nacional, ¿cómo se llama? ¿Señal Colombia? De Señal Colombia, donde me hicieron una entrevista, y Colombia Aprende también, y entonces a través de ello me habían conocido y habían mandado a buscar libros. Maestra, y eso que usted nos está diciendo, con los pequeños es más fácil poderles hacer llegar ese mensaje, es decir, la escritura les puede ayudar a memorizar más sus costumbres, nombres de escritoras como usted, es decir, lo oral puede no tener tanto ese efecto como lo escrito, puede ser más efectivo. En este caso sí, porque ellos pueden volver, se puede volver sobre lo escrito, y exactamente, pero lo uno sirve para afianzar lo otro, ¿no? Sí. Entonces tenemos lo escrito, pero también lo oral. La muñeca negra, por ejemplo, la pueden leer, pero también yo les cuento la muñeca negra. ¿Por qué la muñeca negra? Porque en mi época las mamás, como no teníamos muñecas, nos hacían muñecas de trapo. Entonces yo les he hecho el cuento, la parte religiosa, porque ahí hay una parte que es religiosa, el judeísmo, el judeocristiano, no sé cómo se llama eso. Entonces había que bautizar al niño con agua de socorro, porque no había casi sacerdote. Entonces con agua de socorro, para que si se moría no fuera a ir al limbo. Esa parte del limbo ya yo creo que la palabra cayó en desuso. O si de lo contrario también se lo podía chupar la bruja si no estaba con el agua del socorro. Entonces hacemos eso allí. Sí. En la muñeca negra se bautiza con agua del socorro y también se come. Esa es la diferencia. ¿Y usted de niña volvía a los libros? Yo personalmente siempre repasaba los libros que más me gustaban. ¿Usted lo hizo? Sí. Había libros como... ¿Cuáles recuerda? Los de... ¿cómo se llama? El lobo. El lobo y la abuelita. Sí. Eso eran de los libros más repetidos. Yo se lo pregunto porque tener una memoria literaria y una memoria poética en los niños puede ser una de las funciones de estos libros, es decir, que ellos crezcan con memoria poética. Claro, aquí hay un libro que no está, que se llama El pico más hermoso, y allí en la parte de atrás se le han colocado unas postales donde hay unos poemas infantiles, para que el maestro pueda enseñarle. Además eso es un cuento, es un mito sobre las aves. Entonces diversas clases de aves. Todo el libro gira alrededor de las aves, y hay un solo animal que no es ave, y es el conejo, que anda metido pues en todo problema. El conejo siempre anda chismoseando. Entonces es el único que no es de la misma especie. Y están las postales porque yo, como maestra de primaria, considero que es importante que los niños aprendan poesía. Y es importante porque cuando los niños aprenden las poesías, van a ejercitar la memoria. Uno, se van a acostumbrar a pararse en público. No es fácil ni siquiera en el aula de clase salir un estudiante y pararse en público, porque da miedo que los compañeros se le van a burlar, todo eso le da nervios. Entonces el maestro desde la primera infancia los acostumbra a pararse en público, a hablar en público. Después lo sacan para que en la izada de bandera él sea quien diga los poemas, ya ese otro espacio, porque van más niños y se va acostumbrando el niño a enfrentarse al público, y esos son los hombres que mañana van a ser los grandes líderes. Son los que van a parar a defender a su comunidad, porque ya no les da pena.
¿sí? Porque ¿dónde le empezó? Desde la primera infancia. Maestra, vamos con nuestra segunda pausa aquí en nuestro programa Perspectivas. Ya regresamos con la etapa final. La Universidad del Cauca rinde cuentas a la sociedad. 10ª audiencia pública de rendición de cuentas a la sociedad vigencia 2019. Compromiso con la paz territorial, la transparencia y los derechos humanos. Jueves 2 de abril de 2020, Paraninfo Francisco José de Caldas, 9 de la mañana. Lugar de inscripción de participantes, ventanilla única, claustro de Santo Domingo, calle Quinta número 470 y a través del portal web de la Universidad del Cauca, www.unicauca.edu.co en el enlace Audiencia Pública. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Continuamos con nuestro programa Perspectivas. Estamos con la escritora y poeta Mari Grueso, quien en esta tercera parte del programa queremos preguntarle cómo hacer para que la lectura sea asumida como un gusto, como una pasión, para que no ocasionemos que niños que no quieran leer los obliguemos a leer y antes nos cojan pereza a la lectura, profesora Mari. Bueno, yo considero que hay que ponerlos a leer cosas que estén relacionadas con su edad. Porque hay unos niños que en primaria le meten a leer al Quijote de la Mancha con todos sus volúmenes. Eso es una cosa, eso es castrarlo. O la Odisea, sí. Bueno, esos no son textos como para niños de primaria. Hay que escoger la lectura y una lectura que sea agradable. A mí, por ejemplo, no me gusta tan larga. Que sea más corta. Que sea más bien corta, porque entonces ellos se motivan y quieren terminarla ya, desde pequeño. Yo tengo un nietecito que tenía 6 años y este era el libro preferido de él. Y entonces lo dramatizaba. Entre panela y confite. Entre panela y confite. ¿Por qué le gustó este libro? Le gustaba porque era un viejo que le gustaba mascar panela y chupar confite. Ajá. Y él andaba caminando y ya los muchachos que son de ya le habían pillado, como dicen en el Pacífico, y entonces viene uno a pedirle panela, que le dé un pedazo de panela. Pero en mi época nosotros no podíamos pedirle a las personas mayores. Esa era una falta de respeto. Si la mamá se daba de cuenta que uno andaba pidiendo cosas, le daban una juguetiza pues de aquí a Pekín. Entonces, no, que vamos y le pedimos a mi tío Pacho que nos dé confite. Le dijo el uno al otro, dijo, ¿quién, yo? No, señor, vaya usted solo. Pues, para que mi mamá me mate. Entonces él va a pedirlo, pero el señor le dijo, vos cuyo hijo sos. Y ese vos cuyo hijo sos le está diciendo para irle a decir a la mamá que le está pidiendo. Ajá. Pero utilizando el término de allá, del Pacífico. Es decir, generar identidades como esas es lo que los atrae. Exactamente. ¿Qué otras identidades, por ejemplo, usted ha utilizado para que los niños se acerquen a su lectura, a sus libros? La muñeca negra. Porque la muñeca negra, nosotros vamos a hacer muñeca y ella hace sus muñecas. Porque la niña las ha tenido en sus Sí. Entonces las niñas hacen su muñeca negra, que no es el común denominador, y estamos posicionando también la muñeca negra en este país y fuera de él, porque me han pedido desde fuera. Entonces los niños tienen derecho a tener sus propios juguetes. Entonces la muñeca negra es un juguete para que esté también en los anaqueles colgado, puesto, para que cada quien la compre si quiere o no comprarla, pero sí la encuentra. Entonces los niños se sienten identificados con su juguete. Es una necesidad de los niños tener su juguete. Y cuando uno no los tiene, se los ingenia, se los busca. Entonces la muñeca negra, por ejemplo, y además está el poema que llama mucho la atención. ¿Qué poema es? Eso me está diciendo otra cosa, ¿eh? El poema dice... Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, pero de mí no se acordó. Y cuando le di a mi mamá, me dijo, pídesela duro a Dios, y me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí mañanita, antes de salir el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Yo quería una muñeca
que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda Dios. Busca tu pedazo de trapo y hacé tu muñeca vos. Yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita como yo. Esa memoria poética, ¿usted la construyó desde niña? Claro, porque nosotros a falta de la grafía tenemos la memoria. Ahora pues ya no, porque ahora ya estamos con estos cuentos, pero la memoria, nosotros tenemos muy buena memoria. Entonces difícil, yo no le sé leer un poema. Finalmente, en este trabajo, en esta promoción de los libros en el departamento del Cauca, esa es la invitación y queremos que la haga aquí porque además no solamente lo ven los canales locales, sino Zoom como un canal universitario nacional. ¿Qué invitación, qué reflexión podemos hacer hoy, escritora Mari Grueso, sobre este intento de hacer escritura infantil desde una cultura afro, desde una cultura pensada en los niños y niñas? Bueno, yo los invito a todos que lean los textos. No podemos rechazar lo que no conocemos. Y hemos tenido la dificultad o el problema o el inconveniente que han rechazado las cosas de los negros sin haberla leído, nomás por el solo hecho de ser negro. Entonces yo los invito a todos que nos lean o que lean estos textos. Y bueno, el reto es eso. Yo suelto los textos para que la gente los lea. Y entonces, a partir de ahí hablamos. Como decía en uno de los escritos hechos por la docente y amiga Elizabeth Castillo sobre usted, se acabó mi cuento, sea mentira o de verdad, que se lo lleve el viento a recorrer la mar. Mari, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Muchas gracias a ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad en su programa Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.